Ya estamos entonces en contacto con el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, a quien le damos los muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, había un estudio o un análisis que hicieron ustedes en torno a la penalización de este intento de magnicidio que se llevó a cabo anoche, hace todavía horas, todavía no hace 24 horas, y que a uno lo inducirían a pensar que esta persona no va a entrar y salir de la cárcel, que no va a una puerta giratoria, sino que va a observar unos cuantos años de prisión. ¿Por qué no nos explicás cuál sería la situación penal de quien hizo el intento de asesinato de la vicepresidenta? Bueno, creo que lo primero que tenemos que decir es que aquí no tenemos, en el Código Penal nuestro, no está previsto el delito de magnicidio, como tampoco está previsto el delito de genocidio y como tampoco está previsto el delito de ecocidio. Partiendo de esa base, yo no sé si vos te acordás cuando Alfonsín tuvo un atentado donde incluso se le interpuso, ya era expresidente, pero se le interpuso uno de los custodias porque podía haber pasado mayores. Sí. Desde aquella época para aquí, yo vengo diciendo de que tenemos que tipificar en nuestro Código Penal estos tres delitos, pero especialmente el de magnicidio, por todo lo que significa el atentado contra nuestros funcionarios que representan a la voluntad popular. Así que desde esa mirada, uno sale a buscar qué artículos del Código Penal se le pueden aplicar a este sujeto. Y en una mirada muy rápida que hicimos nosotros en la oficina, voy a empezar a cuidado, bueno, nos juntábamos con nuestros compañeros en la oficina y hablábamos de que estamos en presencia de un homicidio con alevosía previsto en el artículo 80, inciso 2 del Código Penal, en grado de tentativa. Ajá. Ya de entrada, esta tipificación reduce la pena de 10 años a 15 años. A eso hay que sumarle la aportación de arma de fuego, que en el artículo 189 bis, inciso 2, pone una pena de prisión de 1 a 4 años. Y si queremos agravar más aún la situación, podemos hablar del agravante del artículo 41 bis, que fue esa famosa ley antiterrorista que en su momento que en su momento sacaron Sí. desde el Congreso de la Nación, en donde el agravante es de 1/3 del mínimo, 1/3 del máximo. Como para que la gente lo entienda, todas estas cuentas dan que a este sujeto se le puede llegar a dar una pena mínima de 13 años y 4 meses de prisión a 20 años. Y si tiene buena conducta, cumplido 8 años y 8 meses, podrá salir en libertad condicional. Claro. Bueno, muy claro que no va a entrar y salir fácilmente de la cárcel. ¿Cómo se vivió desde el interior este intento que realmente creo que sorprendió a muchos? No debió haber sorprendido a los custodios, porque los custodios justamente son los que, frente a la distracción general, son los tipos que tienen que estar atentos. ¿Cómo se vivió todo esto? ¿Los custodios son pasibles de algún tipo de denuncia por omisión, por distracción, por incompetencia o lo que fuera? Yo creo que desde el punto de vista penal, la jueza que está investigando el caso lo dejó afuera de esto que vos proponés o sugerís, porque les tomó declaración testimonial. Con eso, si hubiera creído que hay algún tipo de negligencia en su tarea, le tendrían que haber tomado declaración indagatoria. No sé si ves la diferencia. Claro, son como testigos en este caso. Exacto. Yo creo también de que, mira Mario, a mí siempre me preocupa tratar de sacar de estas situaciones trágicas alguna enseñanza y la posibilidad de crecer.
y creo indefectiblemente que nuestros legisladores nacionales están en falta cuando no han legislado en el Código Penal el delito de magnicidio. Entonces sería bueno que por toda esta tragedia donde todos realmente estamos preocupados y dolidos, me parece que sería bueno que se junten en el Congreso de Nación y legislen este delito para que el día de mañana no se repita la historia de Alfonsín ni la de ahora Cristina Kirchner. Bien, bien. ¿Y qué particularidad tendría respecto de un crimen común el crimen de magnicidio? En primer lugar, un agravamiento de las penas. Vos fíjate que en el mismo artículo 80, inciso 4, está previsto con reclusión perpetua agravada la pena con esto, aquel que comete o mata a un policía en el ejercicio de sus funciones. ¿Entendés? Y imagínate que acá no tuviéramos el caso de la alevosía, que cabría la pena común del artículo 79 del Código Penal. Entonces, me parece que lo que hay que transformar ese delito de magnicidio en uno de los más graves previstos en el Código. Y no puede ser que un caso, no sé, de violación, que puede tener una pena hasta de 35 años de prisión, sea mucho mayor que un delito tan grave como este. Tenemos un verdadero desequilibrio en cuanto al monto de las penas en el Código Penal y alguna vez hay que sentarse a corregirlo. No, mi propuesta es que justamente este delito de magnicidio, que no tiene que incluir únicamente a la presidenta, sino a los magistrados y funcionarios de los tres poderes, Congreso de la Nación, y sean provincial, municipal o nacional. Bien. Incluso a los funcionarios extranjeros, imaginad lo que puede llegar a pasar, que visite, Dios no lo quiera, algún presidente o algún funcionario importante desde el exterior, se produce el homicidio y aquí, ¿qué? Estamos calificando con el artículo 79 del Código Penal. Claro, sí, es un despropósito. Y recuerdo justamente, vos lo decías, yo te lo iba a preguntar, porque hace unos años atrás asesinaron en la Plaza de los Dos Congresos a un diputado nacional fuera de sus funciones, porque el hombre vivía en Capital, había salido a caminar alrededor de la plaza y fue ejecutado. Y claro, entraría dentro del concepto de magnicidio también, aunque su repercusión hubiera sido infinitamente menor a la que hubiera tenido si lo de ayer hubiera sido exitoso, porque realmente se trata de una destacada personalidad política, una líder política que ayer mismo tuvo repercusión internacional. ¿Vos sospecharías que esto es un hombre, esto ya es suposición, que esto es un loquito suelto que afrontó por per se esta tarea, que en realidad pertenece a una organización? Evidentemente no estamos hablando de una conspiración de naturaleza internacional, porque si lo hubieran querido asesinar hubieran utilizado un arma en funciones, digamos, ¿no? Pero, ¿cómo ves vos eso? ¿Y qué te parece ese fenómeno extraño de que la Versa 380 semiautomática felizmente no se haya disparado? A ver, me está metiendo en un terreno que yo no acostumbro, pero una mirada desde el punto de vista del ciudadano. Es cierto que estamos padeciendo un clima de violencia verbal cada vez más grave. A ver, ¿quién sube más alto la apuesta en materia política? Y tenemos que tener cuidado porque lamentablemente hay muchas personas que no tienen nuestra capacidad intelectual de poder medir esa violencia política y se creen llamados a actos de estas características. No te estoy diciendo que una cosa es consecuencia de la otra, pero me preocupa tanto esta violencia física como la violencia verbal de todos los sectores de la política. Y desde ese punto de vista, yo no sé cómo analizar este caso, porque visto de esa mirada puede haber sido la actuación aislada de una persona que no tenía vinculaciones con otras. Seguramente el teléfono que ya han desbloqueado nos va a poder dar alguna otra información. Pero tampoco me parece una locura sostener que esto es una farsa, que fue algo premeditado o cosa por el estilo.
Sí, que es parte digamos, la polarización de la Argentina, porque en realidad yo hoy a la mañana, que he recibido tantos mensajes, he polarizado con algunos también diciendo, en primer lugar acepto como verdadero lo que vi. Luego, si hay una investigación que me induce a otro lugar, lo aceptaré también, porque estamos siempre del lado de la verdad. Pero lo que no se puede negar es lo que uno vio con sus ojos, y que es que le acercaron a una distancia de 10, 20 centímetros de la cabeza una pistola semiautomática con la cual hubieran desatado una verdadera tragedia en la Argentina. ¿Y por qué? Claro, vos no sos psicólogo no corresponde la pregunta, pero ¿cómo se entiende que haya gente que niega lo que estamos viendo con nuestros propios ojos? La verdad es que no podía dar una explicación. Vos decís psicólogo y es cierto, pero no sé, desde el sentido común, al menos sería bueno que se ponga a silencio a los efectos de ver qué es lo que resulta de esta investigación. También quiero decirte algo en esto. La doctora podría presentarse como querellante en esta causa. El Poder Ejecutivo Nacional debería presentarse como querellante en esta causa. El Senado de la Nación debería presentarse como querellante en esta causa. No hay que dejar que esta investigación la haga solamente un juez y un fiscal. Tenemos que tener una fuerza mucho mayor, una potencia mucho mayor en casos como estos, donde la representación y la voluntad popular que se transmite a través de un presidente o de un Senado se ratifique en el ámbito del sistema de administración de justicia. Muy buena sugerencia. Bueno, Gustavo, en realidad tenemos que hablar sobre otros temas, pero lo dejamos para la próxima semana porque ya nos hemos quedado sin el tiempo. Desde ya que te agradezco, creo que has hecho unos aportes sustanciales y ojalá la política los tome. De hecho, vamos a tratar de transmitirlo, por lo menos a unos cuantos amigos, y ojalá realmente se siga el curso de acción que vos estás sugiriendo, tanto sea desde lo legislativo como desde los querellantes, Poder Ejecutivo, Senado de la Nación, en fin, la vicepresidenta, de manera tal que esto no quede como un episodio aislado, y no se ha aprovechado tampoco, ni por unos ni por otros, como un fenómeno que naturalizamos de la política argentina. Ojalá nunca más ocurra algo semejante. Bueno, te doy el cierre para que digas lo que gustes. No, Mario, nada. ¿Qué puedo decir? Si estoy muy compungido por estas cosas, me parece que nos está faltando un poco de raciocinio, de claridad. No podemos seguir enfrentándonos de un modo tan salvaje, y aun cuando esto no hubiera ocurrido, evidentemente la violencia política cada vez va subiendo de tono, y eso a mí me preocupa muchísimo. Nos veremos en otra, Mario. Un abrazo grande y ya estaremos hablando de otra cosa. Bárbaro. Fuerte abrazo. Chao. Chau. Bueno, ustedes han escuchado al fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez.